XEADT Radio. La radio escolar, radio educativa, presenta La imprecación vampira. Autor José Luis Pérez Berti. Ediciones Punto Fijo. Capítulo 1. Caía el sol a plomo en una cálida tarde de verano, en un paisaje que se entristecía a medida que la oscuridad lo abordaba. Las lejanas montañas semejaban un rostro de perfil que albergaban en una de las tantas cuencas un lago y que, gracias a los espejismos vespertinos, parecía a la distancia una lágrima detenida en ese rostro que lloraba por un triste pasado que era contado por diversas leyendas que circulaban entre los escasos lugareños de la región. No por nada le llamaban a la cordillera la Dama de las Lágrimas. Muy cerca, el pueblo morelense de Tlayacapán había muerto económicamente con la construcción de la nueva autopista a pocos kilómetros de distancia. Como por la vieja carretera que atravesaba la aldea ya nadie transitaba, el lugar no tenía casi gente. La mayoría habían emigrado en busca de mejor fortuna. Los pocos que quedaban exprimían lo que la tierra les daba, que era escaso. Eran ancianos aferrados a su legado y sin más adiestramiento que su experiencia campesina. Muchas casonas deshabitadas, la iglesia principal en milagro de pie, y dos camposantos a cada extremo, este y oeste, eran rodeados por las estériles y gastadas parcelas en las que los pobladores depositaban su destino. No era extraño que hubiesen dos sitios de reposo para los restos de las personas, porque uno, el del poniente, había dejado de utilizarse por extrañas razones. Por ello, había un alto contraste entre ambos. El cementerio desolado estaba tan silencioso que se podía escuchar el ulular del viento, como si fuese un alma en pena preguntándose por su sino. Muchas de las lápidas estaban derruidas, casi ninguna era legible. Era un lugar que tenía muchos años que había albergado a los fenecidos, pero que por los rumores de estar protervo ya nadie quería usar. No había nadie que lo visitara, ni siquiera las hiedras querían crecer ahí. Solo una pequeña barda llena de huecos por diferentes partes y con un letrero burlón a la entrada que decía: los de afuera no queremos entrar y los de adentro no pueden ni deben salir. Cercaba los límites de tan desolado paraje. Pero a pesar de su calmada apariencia, no todo era quietud en esas tierras. En una de sus tumbas había un cuerpo que reclamaba a los dioses su estancia en tan horrible hostal. Una mujer que yacía yerta desde largo tiempo atrás y que padecía una terrible imprecación. Esta, en otrora dama, sabía que se acercaba la noche cuando en su cuerpo se activaban las sensaciones. Diversos tipos de insectos se daban un festín alimentándose de su nutritiva carne que al principio estaba pegada a los huesos, pero que a medida que la noche se volvía más profunda, los músculos mejoraban y se hacían más apetitosos, por más increíble que pareciera. El proceso era exactamente a la inversa de lo normal. Un cuerpo podrido que recuperaba su lozanía. No podía huir a ese martirio porque estaba muerta. Su muerte había ocurrido desde hace más de 200 años atrás y a pesar de ello, tenía privilegios de seguir viva cada noche. Pero la verdadera razón del por qué no lograba escapar
era debido a que su espíritu había sido anclado a la tierra de su sepultura con una estaca que penetraba su cuerpo desde el pecho hasta la espalda. A pesar de que retirarla no era una tarea sumamente difícil, lo estrecho del lugar en el que se reposaba, más la cantidad de tierra que tenía encima, le impedían asir con sus manos la estaca y poner con ello fin a su martirio. Sus brazos, ya en general su cuerpo, estaban débiles. Les faltaba el fluido entelequito esencial y no contaba con la fuerza necesaria para abrirse paso entre los escombros y lograr el cometido. Sin embargo, los microorganismos aprovechaban la situación del extraño ser para completar su ciclo vital, puesto que la podrida carne del amanecer hasta el atardecer volvía a florecer noche con noche. Las larvas de las moscas crecían rechonchas y generaban adultos muy vigorosos. Los dermestidos aprovechaban hasta el último cartílago que se había regenerado, y por más que luchaban para dejar limpios los huesos durante las horas diurnas, su esfuerzo era minimizado a la noche siguiente, cuando todo, absolutamente todo, volvía a regenerarse. Incluso diversos parásitos habían llegado hasta la médula de sus huesos, y numerosas generaciones y vastas poblaciones habían perecido sin lograr mellar la constante regeneración de la substancia. Sin embargo, todo ser vivo que entraba en contacto con su escasa carne de manera directa moría fulminado. Este era el único líquido que no daba cabida a vividores necrófagos. La maldición que padecía la mujer era motivo suficiente para odiar todo lo que vagamente recordaba que la rodeaba cuando pertenecía al mundo de los vivos. Pero esas remembranzas, aunque escasas, eran suficientes para despreciar a la humanidad y sus sociedades. La causa de su padecer fue un ser ruin, quien, a pesar de que, como ahora ella, su corazón se renovaba cada día, no tuvo la piedad suficiente para cortarle de un tajo su vida, convirtiéndola en eso que ahora era. Ella sufría a diario y despotricaba su estado, aunque su conciencia solo se limitaba al período nocturno. Esas 12 horas de oscuridad que transcurrían afuera de su sepulcro eran suficientes para que su tortura pareciera no tener fin. No podía comprender por qué había sido condenada a ese castigo, si en vida había seguido todos los preceptos morales en forma correcta. No se explicaba cuál había sido su desacato para ser penalizada de forma tan cruel. ¿Acaso había justicia divina? Ella, quien en vida fue llamada Lía, no lo creía y por ello renegó miles de veces de la imparcialidad del Creador. Se preguntaba de qué le había servido ser ungida con los santos óleos al momento de su deceso. ¿De qué sirvió el rezo del sacerdote en su sepultura y en la misa que para ella se ofició post-mortem, a donde fueron las plegarias de los seres que solicitaron el perdón de sus pecados, si de todas maneras fue inculpada sin un juicio verdadero? Muchas veces le suplicó al ser divino que se presentara por piedad ante ella y le explicara esta especie de limbo no descrito en la obra de Dante, en el que permanecía para aceptar su castigo, pero jamás recibió una respuesta, ni siquiera una señal de su existencia. En un principio pensó que era muy poca cosa como para ser escuchada, un ser insignificante en medio de la nada. Pero después de infinitos días de penuria, concluyó que su Dios no existía. Si en un principio renegaba solo de los hombres que no la comprendieron y la metieron en esta prisión, ahora renegaba más de sus falsas creencias, de su estúpida fe. Ya no tenía cabida ni en la gloria del Señor, porque ésta no existía, ni en la tierra de los humanos, porque dejó que su último vestigio de humanidad se pudriera con su cuerpo. No pertenecía ni a los seres vivos ni a los muertos, a pesar de estar difunta, ni lo estaba completamente.
¿Qué era? Al fin llegó lentamente la mañana y con ella su sufrir cesaba también. Si los pequeños depredadores y parásitos que la rodeaban y acompañaban eran demasiados y rápidos para alimentarse de su cerebro, ella descansaría más pronto, aunque sea por unas horas. Pero en los meses fríos de otoño e invierno, su dolor aumentaba porque eran más horas de oscuridad y menos la cantidad de bichos que sobrevivían a la helada. Solo se mantenían activos quienes se protegían del frío con el calor de su propia podredumbre. Su reposo era perturbado rápidamente, como si solo hubieran transcurrido unos segundos. Le volvió a llegar la conciencia, ese aroma tumefacto de las laceraciones de su cuerpo purulento y de las descomposiciones de su carne la regresaban de su letargo, aunado a ese dolor que le infligían las mandíbulas de los insectos sin causarle un verdadero daño. La viscosidad de algunas lombrices que rebosaban su reciente piel la estremecía de coraje e impotencia. Su cuerpo se movía al ritmo del pulular de sus inquilinos y su cerebro se mantenía con un solo pensamiento para evadir aquellas horribles sensaciones a las que jamás podía acostumbrarse. Si tan solo cayera un poco de sangre en mi boca con una noche de luna nueva, se decía mentalmente, aunque desconocía cómo lo sabía, si tan solo se pudriera esta estaca que me atora a la horrible sepultura, si tan solo hubiera un poco de fortuna para mi menda. Con la mente puesta en esas elucubraciones, volvió a amanecer, y con ello la conciencia se desvaneció lentamente.